Entrevistamos a Meritxell Blasco y José Ramón Madalena sobre su libro de investigación, cuya obra documenta los avatares de la familia Nahum, sefarditas que llegaron de Esmirna a Barcelona a mediados del siglo XX. Tenemos el libro de Esmirna a Barcelona, avatares y aventuras de una familia sefardí, los Nahum. Aquí en Barcelona tenemos muy presente a Avner Nahum, que fue un miembro muy destacado de la Comunidad de Barcelona y fue muy activo y todo el mundo lo tiene muy presente. Nos gustaría saber cómo surgió la idea de crear este libro en torno a la familia de Avner. Bueno, aquí hay dos preguntas. Vamos a empezar por lo del señor Nahum. El señor Nahum era muy conocido aquí. Yo lo conocí en los años 70 porque en cierta ocasión, durante unos cuantos años, yo estuve de maestro de la Escuela de los Judíos de Barcelona. Y el señor Nahum era una especie de medio secretario, medio guardián, medio bedel, medio guardia de seguridad de la sinagoga. Y cuando íbamos allí con los niños a un festejo o alguna cosa, el señor Nahum era el que ponía orden, y como él mismo se autotitulaba, dice, yo era como un guardia civil. Decía, era muy duro con los niños, por aquí no paséis, por aquí no, el váter tiene que estar cerrado, no paséis a la cocina. Y era el ordeno y mando como un guardia civil en la sinagoga. Era una persona además muy querida por toda la comunidad israelita de Barcelona porque llegó aquí en el año 1931 con toda su familia, como luego veremos, y este señor Nahum era el último de los que vinieron en barco desde Esmirna a Barcelona en diciembre de 1931. Era soltero, no tenía hijos, no tenía más que unas cuantas sobrinas a las cuales aludiremos después, pero de la familia, de la gran familia Nahum, con el patriarca don Isaac Nahum y doña Diamante, su esposa, y todos los hijos e hijas, solo quedaba Avner Nahum. Los últimos años de su vida los pasó en una residencia de ancianos, muy bien cuidado, muy bien atendido, a la que fuimos a visitarlo en varias ocasiones, y allí él nos dio muchísima información y nos facilitó mucha documentación y muchos detalles y muchos chascarrillos y muchas aventuras y fechorías de cuando él era jovencito, cuando era más mayor, tanto en Esmirna como sobre todo aquí en Barcelona. ¿Por qué se nos ocurrió hacer el libro? Bueno, es que no se nos ocurrió, fue una cosa que fue creciendo por generación espontánea, porque hace unos años un colega nuestro de la universidad, catedrático de Historia del Arte, que frecuenta mucho las salas de subastas para sus búsquedas e investigaciones y sus negocios y sus ideas, cayó en la cuenta de que había una carpeta que hablaba de documentos hebreos de una familia de El Cairo y Esmirna establecidos en Barcelona. Me llamó al teléfono, yo me personé en esta tienda de subastas, eché un vistazo al lote, que era un lote de documentos, donde había muchos documentos mecanografiados en papel carbón, y muchos telegramas, y sobre todo 4 o 5 documentos manuscritos en letra sefardí, hebrea, pero en lengua judeo-español, en lo que ellos llaman el judesmo, otros dicen ladino, no vamos a entrar en discusiones. Estos documentos estaban fechados en Alejandría en el año 1907. Ya solamente por ese pequeño lote de documentos pagué, no sé si eran 40 o 50 euros lo que pedían, que era una bicoca, era una cosa baratísima, y adquirimos para aquí, para el departamento, este lote de documentos. Nos pusimos Meritxell y yo a transcribir estos textos, son muy curiosos y es una caligrafía preciosa. Aquí hay un ejemplo en el libro que puedes ver cómo es el tipo caligráfico de estas cartas, que poco a poco fuimos viendo que se trataban de cartas amorosas entre don Isaac Nahum, Bohor Isaac Nahum, que era delegado comercial de una compañía de textil de judíos de Esmirna,
delegado en Alejandría, y ya estaba, era por el mes de enero, febrero, marzo, estaba deseoso ya de volver a Esmirna y le escribía a sus prometidas novias, Diamante, de la familia de los Diamantes, de los Máximos de Esmirna, y él de los Nahum de Esmirna, porque iban a casarse. Y se casaron justo el 14 de Nisan, la víspera de Pesach, la noche de Pesach de este mismo año, faltaban unas pocas semanas. Esto es un pequeño lote de cartas amorosas donde se explican toda una serie de cosas muy, muy tiernas y muy curiosas. Y entonces le presentamos esta documentación, Meritxell y yo, a un colega nuestro de Jerusalén, que se dedicaba, ya fallecido, pobre, el doctor Yom Tov Asís, que se dedicaba a historia de los judíos en la Corona de Aragón en los siglos XIII, XIV, XV, pero que se quedó encandilado con esta documentación y dijo, aquí hemos de sacarle jugo y vamos a hurgar, vamos a buscar, a ver si podemos sacarle tajada a este material. Tanto es así que en una de las visitas que hizo Yom Tov a Barcelona, él un viernes por la tarde fue a la sinagoga y cuando se acabó el servicio empezó a preguntar a los gente de allí, a los veteranos, ¿ustedes conocen, tienen noticia de algún miembro de una familia llamada Nahum que eran de Esmirna? Y uno de los judíos de Esmirna, que estaba por allí, dijo, sí, yo me acuerdo que aquí vinieron allá por la República, cuando, fíjate, el año 31, en diciembre. Dio la referencia de Avner Nahum. Sí. Porque el problema que Vino nosotros un tal Avner Nahum, eso es. teníamos era que pensábamos que las cartas venían a Barcelona. A Barcelona. En principio pensábamos que las cartas estaban escritas de Alejandría a Barcelona. Y luego supimos que no, que eran a Esmirna. Y no a Barcelona. Nosotros ya pensábamos que a principios del siglo XX ya había judíos aquí que se escribían con judíos de Y no era así. No era así. Y de hecho, cuando el profesor Asís vio las cartas, la idea, él decía, Nahum es apellido de sefardí claro. de Turquía. ¿Sí? Y entonces, como pensábamos que las cartas venían a Barcelona, él preguntó en la sinagoga. Y entonces ¿conocen a alguien? Fue cuando le dieron la referencia de Avner. Hay un tal Avner Nahum que está ya en una casa de ancianos. Entonces fuimos a ver a Avner y la sorpresa fue de que él reconoció las cartas. Le llevamos las cartas. Dice, estas son las cartas de mi padre a mi madre. Y nos dijo que él, antes de ir a vivir a la residencia, vació toda su casa, vendió los muebles y se ve que esa carpeta, que luego se subastó, quedó dentro de un armario. Entonces, por esa casualidad, la carpeta se conserva, el señor que compró el armario vio que podía sacar un dinerito tal y lo subastó. Y lo subasta, o sea que es dar como la vuelta. Y por casualidad me pasan a mí el chivatazo de que hay una carpeta con documentos hebreos de tal y que cual, voy allí, lo veo y lo compro. Luego lo estudiamos, después se lo damos a ver a Yom Tov Asís, y Yom Tov Asís se alucina y dice, aquí hemos de hacer algo. Y efectivamente empezamos ya a buscar, visitamos a Avner en su residencia, muy amable el hombre, dijo efectivamente que eso eran las cartas dice, esa es la firma de mi padre, esta es la letra de mi padre, esto lo he visto yo desde que era niño. ¿Y cuál fue su reacción? Se emocionó mucho. Y le dijimos, mire, es que queremos a ver. Y dice, sí, dice, yo os daré toda la información que yo recuerde. Claro, él era una cosa no caótica, pero tampoco muy ordenada, sin embargo era fiel. Sí. Cosa que nos decía, acertaba al 100%, no se equivocaba ni un milímetro. Nos pusimos en contacto con sus sobrinas, que también se quedaron encantadas y maravilladas y nos dejaron fotografías y otras cartas y documentitos y informaciones, y gracias a todo ese conjunto de informaciones pudimos redactar este libro. Este libro tiene varias partes. Una de ellas, que es interesante, la que redactó Yom Tov Asís, nos la mandó en hebreo, la tuvimos que retraducir al castellano, que era sobre Esmirna, el siglo XVIII-XIX, los judíos de Esmirna y los problemas que había en Esmirna
con los turcos después de la revolución de los jóvenes turcos y la República Turca. Ya las dificultades que había con la población sefardita, no les dejaban hablar el sefardí, les obligaban a hablar el turco, y en el año 31 este señor, el mejor Ishaq Nahum, con 60 y tantos, 61, 62 años, jubilado, estaba trabajando en los últimos años de su vida, trabajó como 15 años, estuvo trabajando como banquero jefe del Banco de Salónica en Esmirna, le dieron la jubilación y tenían un dinerito, pero no se encontraban a gusto. La familia, como muchos judíos sefardíes, unos se fueron a América, a América del Norte, otros a Argentina, otros por Europa, y estos pensaron ir a Palestina. Pero Palestina estaba bajo el mandato británico, y los británicos le pedían muchísimo dinero por cada uno de los miembros de la familia. Y dijo, si gastó el dinero en los visados, llegamos allí muertos de hambre, no tenemos... Y se acogieron a aquellas facilidades que daba la República en 1931, en abril, Sí. la Segunda República. Sí. Y esto dejaban venir a quien quisieran. Y si eran sefardíes, pues mejor que mejor. Solicitaron de Istambul en el consulado los correspondientes permisos, y en un barco, el Théophile Gautier, que esto nos lo dijo una de las sobrinas, embarcaron en Esmirna, hicieron Esmirna, Istambul, Pireo, Nápoles, Marsella. En Marsella bajaron de este barco y en otro barquito que ya no hemos podido averiguar el nombre, hicieron transbordo y llegaron a Barcelona. En diciembre, a primeros de diciembre, el 1 o el 2 de diciembre de 1931. Aquí en Barcelona ya tenían a un pariente lejano, un tal Nahum, que aparecen en los anuncios por palabras de La Vanguardia de los años 17, 19, 21, aparece Nahum, un corbatero de la industria textil pequeña. Tenía sus casas comerciales por aquí, por la calle Universidad, no decía Avenida Universidad ni Gran Vía, es calle Universidad, y un tal Nahum, que era pariente suyo, eran de la misma familia, y este les ayudó de tal manera que les dejó un piso. Les dejó un piso provisionalmente de no sé cuántas habitaciones, se pudieron acomodar, hasta que después ya fueron a la calle, ¿cómo era? Sepúlveda, no. Mira, una calle de por aquí también cerca. Que fue el domicilio hasta el último dos, que fue el de Avner Nahum, el que vendió todos los muebles y de allí fue a parar a calle Florida Blanca. Florida Blanca. Aquí en la calle Florida Blanca fue donde esta familia se apalancó, y a partir de 1932. Hasta que Avner fue ingresado, que estaba solo viviendo en aquel piso, lo ingresó la familia en esta residencia de ancianos. Porque él no fue consciente de que dejaba esos documentos en ese armario. No, él ya estaba más allá del bien y del mal. Porque cuando vio las cartas, le contamos que habíamos comprado en las una cartas subasta y tal. En un lote, que de hecho el lote es una carpeta de estas azules, y hay más hay más material de otra familia judía, hay más material de índole comercial que lo que son cartas manuscritas. De cartas manuscritas están las de Avner y otra más, y un par más de un pariente. No hay muchas. El grueso es documentación, además a máquina, comercial. Y ahora se quedó muy sorprendido, y él hizo la reflexión de esta carpeta me la debería dejar yo dentro del armario, porque si no, no sabemos si se hubiera conservado, si se hubiera perdido. O él o sus sobrinas. Vete a saber quién hizo todo el desalojo de aquella casa. De hecho, lo que es curioso, sí, es curioso que las cartas viajan con toda la familia, las lleva Diamante de Esmirna para Barcelona. Por eso las encontramos aquí, y nosotros por eso pensábamos que las cartas venían a Barcelona, dirigidas de Esmirna, de Alejandría, a Barcelona, que venían a Barcelona.
Abner era consciente de que se estaba Sí, realizando este libro. estábamos redactándolo. Abner, incluso le dejamos, antes de la edición, copia del libro. ¿Qué dijo cuando pudo...? Nosotros fuimos a verlo ya eran pues la última semana que estaba vivo, los últimos 10 días antes de fallecer. Días antes. Y porque le dijimos, si ve algo que no... Algún error, alguna cosa. Y alguna cosa nos dijo, ¿eh? Sí. Algún detalle nos puntualizó, porque tenía una memoria fresca y tenía su sentido del humor, era así muy pintoresco él a la hora de dar sus respuestas, pero no se equivocaba, ¿eh? No. Era muy tozudo cuando decía una cosa y era porque lo tenía claro. Otro aspecto interesantísimo que también Abner luego nos comentó. Este señor, con 60 y tantos años, viene y se instala en la Barcelona de principios de la República, lo que tuvieron que tragar, porque todas las hijas y los hijos empezaron a buscarse sus empleos y tuvieron que trabajar. Él ya no pudo trabajar, buscaba un empleo, un acomodo, pero no hubo manera. Y era una persona que hablaba varios idiomas. Sí. Y todavía con 60 y tantos años, pues aún podía más o menos moverse, pero ya estaba, fíjate qué aspecto tiene con 61 años, ¿eh? Pues se nota que ha estado baqueteado y trabajado por la vida. Aquí está él, la señora al lado, y que está aquí es Abner. Este del En la izquierda, ¿no? pañuelito al lado de su mamá, este es Abner, cuando era joven. ¿Y qué hace el señor Ishak Nahum? Pues nada menos que se mete en la masonería. Como masón. Como masón, en una logia masónica que había, cuya sede estaba en la calle Aviñó, ¿verdad? Sí. Cerca, y se llamaba Adelante número 8. Se apuntó a esta logia pensando, dice, un individuo, un judío, también Albelda, de apellido, que fue el que le dijo, pues métete aquí, que tú verás, no sé qué, a ver si puedes promocionarte, dice, pero después no, resultó que no sacó ningún beneficio y tuvo problemas después de la guerra porque pasó un proceso depurador que, si no es porque era ya una persona muy mayor y todavía no tenían la nacionalidad española, era turco y tal y cual, pues hubiera podido tener serios problemas, porque en aquella época por menos de nada te fusilaban. Y este señor Nahum, pues nada, se metió en la masonería de aprendiz y luego maestro, llegó al grado de maestro limosnero. Era limosnero, él en sus alegaciones dice, yo solamente llegué a limosnero, que era un cargo sin importancia. Lo único que hacía era pasar el cepillo para recoger las limosnas y las contribuciones voluntarias que daban los otros hermanos masones al terminar cada ceremonia. Pero él, tenemos documentación del archivo de Salamanca, estos archivos que hay sobre la masonería, y aparece su firma con su nombre masónico, que era Maimónides. Maimónides. Sí, y además en uno de sus escritos exculpatorios dice, soy Maimónides, el nombre Maimónides, que es un nombre sefardí. Aquí tenemos, ¿ves?, la última tenida a la que asistió, que ahí pone Maimónides. Esta es la firma de este maestro masón. Del padre de Abner. Sí, el señor, el viejo, el mayor, el padre de Abner. Y cayendo bombas y lo que sea, pero él iba a sus tenidas masónicas, ¿eh? Todas estas que están marcadas con asterisco son a las que él asistió. O sea, que él tenía, y están firmadas. Sí, sí. De hecho, este es el único libro que se ha escrito sobre una familia sefardí que hayamos podido contemporánea, tan bien documentada, tan bien seguida. Por lo menos con los documentos que hemos tenido. Con los documentos que hemos tenido, pero fíjate que toda la historia empezó a partir de las cartas manuscritas. A partir de las cartas manuscritas, que pensábamos que eran de Alejandría a Barcelona, error además, gordo. No sabíamos ni quién era la familia Nahum. Ni me lo podía sospechar. Nosotros entramos, de hecho, en las cartas por la caligrafía, que es además la letra es una preciosidad, una letra muy ligada. Y ya luego, cuando nos pusimos en contacto con Abner, es cuando empezamos a tirar del hilo. Y cosas que en las cartas no se entendían bien, que no entendíamos,
porque aparecen unos illicos y como... Y a ver, ¿dónde metemos a estos aquí? Y resulta que Abner nos dijo, no, eran los hermanos de mi madre. mamá. Cosas Eran de hermanos estas. de Doña Diamante. También Abner por lo que él recordaba, nos explicó un poco la vida, cuando ellos llegan a partir del año 31, de las familias judías que hay en Barcelona. Porque de hecho no hay comunidad, no hay sinagoga. Entonces el padre, el Ishak, que era un hombre muy culto, hacía las veces no de rabino sino de oficiante. Llevaba al descender del barco llevaba un Sefer Torah en la mano. Y el policía, el carabinero de aduana, ¿eso qué es? Bueno, ellos llevaban 18 o 20 baúles de toda la impedimenta de la familia. Y lo iban bajando, y cuando ven al viejo que llevaba ese rollo, ¿eso qué es? Dice, quiero hablar con tu jefe. Y habló con su jefe, vino el jefe y dice, ¿eso qué dice? Esto es una Biblia hebrea. Dice, pase. No le hizo, ni le miró. Luego esa Biblia hebrea, cuando la guerra civil entraron los nacionales, parece ser que la robaron. La robaron, y hay quien incluso le comentó a Abner que esa Biblia está en Toledo, hoy en día, en algún sitio requisada en Toledo. Podrían haberse sospechado que estaba en Montserrat, pero en Montserrat, hemos hecho investigaciones, no hay ninguna Biblia oriental de esas características. Y puede ser que fuese luego en manos de algún militar y recayó en algún lugar de Toledo. Tal vez, gracias a esta familia, la religiosidad sefardí, la forma de llevar el culto, la mantuvo la tradición sefardí, la mantuvo este fue señor, introducida sin duda. gracias o mantenida gracias a los... Él mantiene, pero también las otras familias las otras familias que estaban ya afincadas en Barcelona también mantienen esta religiosidad, porque una de las cosas que le preguntamos a Abner era, por ejemplo, por todo lo que era la carne kasher, cosas de este tipo prácticas, las fiestas, y él nos comentó que él recordaba de muy pequeño que las fiestas se celebraban una vez en casas distintas, ¿sí? Y que no comían carne que no fuera kasher. Dice, a veces nos teníamos que esperar a que viniera algún pariente de Francia. Que pasara por aquí algún matarife de Istambul, como fue el caso del Gambay aquel, que mataba vacas y tal. El padre, el Ishak, tenía autoridad para degollar gallinas. Y a veces alguna gallinita, algún pollo iba al menú de la casa. Pero normalmente comían pescado, no podían comer vacuno ni cordero, porque eso él no se atrevía a sacrificarlo. Él lo que sí a veces actuaba como Hazán, como chantre y leía la Torá y cantaba la Torá y las oraciones, y reunía en su casa a algunos correligionarios sefardíes. Pero no era talmente una sinagoga, era un oratorio. Aquí lo vemos, vestido con su birrete y tal, y en una ceremonia religiosa en su casa. Cuando él llega aún no está constituida. No está constituida una comunidad ni sinagoga. La sinagoga que luego estará en la calle en Balmes, en la sinagoga. Entonces... Por ejemplo, una información que nos da Abner en su momento. Según un testimonio oral de nuestro informante Abner, hacia 1928 ya vivía en Barcelona un tal Isidoro Nisim Nahum Arditi, que era judío también de Esmirna y pariente cercano. En 1932, a unos pocos meses que ya está aquí la familia, llegó a la ciudad condal su hermano Salvador Nahum, pero se alojó en la casa de nuestro Ishak Nahum. Este Salvador es hermano del Isidoro. Este Salvador Nahum abrió en Barcelona un modesto negocio de confección y venta de corbatas, pero antes del 36 regresó a Esmirna y después emigró a Palestina, donde ya se le perdió la pista. Es decir, que es el típico judío que va probando a ver si aquí, si arraigo allá, a ver si puedo hacer fortuna aquí, a ver si me viene, y al final se fue a Palestina y ahí ya se le pierde la pista.
De todas formas, la familia encontró una estabilidad en Barcelona, encontró que podían seguir sus costumbres. Los hijos e hijas empezaron a tener trabajo de costureras y en empleados en oficinas y tal, y aquello pues les permitió subsistir. Y desde luego, desde el punto de vista religioso, se observaba todo estrictamente, como lo observaba también Nahum, Avner Nahum. Comía kasher, Shabbat había descanso, etcétera, etcétera. Que hay de todas las ramas Nahum por todas partes metidas. Pero realmente los Nahum están en Barcelona principalmente. Los Nahum, lo que consideramos el núcleo de la familia Nahum, Yitzhak, Nahum, Diamante y los hijos se establecen en Barcelona. Y se mueren todos en Barcelona, excepto uno que se vuelve a Esmirna porque tiene ya la novia. Vale. Y al cabo del tiempo se casa y les manda fotografías y les manda una carta, pero ya no en letras hebreas, sino en letras latinas. Vale. En esa lengua judeo-española, pero ya no en letras hebreas, porque estaba prohibido por los turcos, y les escribe que en letras latinas, que también la tenemos aquí, en las letras latinas. Este libro está documentado de una forma exhaustiva. Bueno, exhaustiva. Lo que hemos podido. Que es mucho. Exhaustiva no, es lo porque que hasta donde hemos alcanzado. tiene unos detalles Hay puntillosos por aquí y por allá que vas tú levantando el edificio sin que se vaya a caer, porque hicimos un árbol genealógico tremendo. No lo pudimos reproducir aquí porque era tan complicado montar. Lo estuvo haciendo un amigo mío informático de Granada y no pudo dar con él. Son tantos hermanos, cada hermano está casado con otros, con sus hijos, con sus nietos, y está todo perfectamente controlado aquí en España, en Barcelona, y controlado también en Esmirna por parte de los padres y hermanos de Doña Diamante, de la familia de los Matza. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Pues de momento se tendría que adquirir en Certeza Río Piedras, y esto tiene por internet. En la web. La web es riopiedras-ediciones.com. Perfecto. riopiedras-ediciones.com, o también hay otra que es hebraica.biz, B-I-Z. Este libro, desde luego, es una joya para la historia de la comunidad judía. De una familia que está perfectamente controlada desde que llega hasta que desaparece el último miembro, y además lo hacemos constar aquí. Y con la suerte de que un miembro con una memoria privilegiada... Fue un informante extraordinario donde no podremos encontrar. Porque sin Avner habían detalles que se nos hubieran escapado. Y nos hubieran planteado muchos problemas a la hora de poder... Muchos problemas, porque ya te digo, por ejemplo, lo de los illicos que aparece en una de las cartas, le estuvimos dando vueltas una tarde que aquello no nos cuadraba. De dónde aparecían tantos hijos de una carta a la otra, y que había pasado un mes, o 2 meses entre una carta y la otra. Y al final, lo que te digo, que nos dijo, no eran mis hermanos, dice, sino que eran los hermanos de mi madre. Sí. Cosas de estas que te dan la clave de muchos problemas que teníamos en la cabeza. Que él recordaba que... Aquí yo quiero resaltar la importancia, que a veces dices, hay papeles que corren por casa, que dices, esto no te... Esto lo quemo, esto lo tiro. Tiramos. La pena de no haber rescatado, o que la carpeta no hubiera sido un poco más gruesa. Este señor, el Ishak Nahum, falleció en Barcelona el primer día de la fiesta de Sukkot del año 1950. Y está enterrado en el cementerio israelita de las Corts, el antiguo que tenemos. El 11 de junio de 2014, en este mismo cementerio fue sepultado Avner, nuestro muy estimado y más llorado informante. Fue el último de los Nahum emigrados de Esmirna y llegados a Barcelona un frío día de 1 de diciembre de 1931. Con su desaparición cerramos esta incompleta pero apasionante historia, y ojalá este libro sirva de perenne recuerdo y sea a la vez el emocionado y sentido homenaje que a la familia Nahum dedicamos los autores.
Barcelona-Jerusalén, 11 de junio de 2014. El mismo día que ya decidimos cerrar la redacción del libro, porque era cuando tenían que... Es que me ha parecido muy bonito que leyeras este fragmento, este último fragmento del libro como... Claro, porque es que ya no podíamos hacer nada más. Además, curiosamente ese día teníamos que ir al cementerio, pero había una huelga de taxis en Barcelona y no hubo manera de poder obtener transporte para ir al cementerio, y yo hubiera deseado poder estar allí presente, pero en fin, bueno. Bueno, el caso es que este libro es una joya, Es una joyita, es único. Es único y creo que es de agradeceros que hayáis escrito este libro que es tan importante para una historia de esta ciudad y creo que y por ende de muchos judíos que pasaron peripecias para salvar sus vidas. Y... Este es un ejemplo más de una familia con mucho tesón, con muchos miembros, porque hay chicas, chicos. Si se conservaron estos documentos es porque uno de los hijos que esta es otra historia, de Isaac y de Diamante, un tal Pepe, el Yosef, estaba trabajando de hombre de confianza y de administrativo en una empresa de otro judío de Alepo, un tal Sasón, que era de export-import de textil, sobre todo de algodones. Él compraba algodones en Egipto y los traía para acá, y compraba cosas hechas aquí y las enviaba a Oriente, y movía mucho dinero y muchas cantidades, y Yosef, Pepe, estaba vinculado a esta familia de los Sasón. Y tenemos las copias mecanografiadas de años y años y años y años de trámites comerciales que tienen su interés relativo. A veces sale alguna pequeña información de interés, pero relacionada no con los Nahum, sino con los Sasón. Y esa sería otra aventura a emprender, otra historia a hacer, cómo la familia Sasón, originarios de Alepo, de Siria, tenían sus contactos en Siria, en Jerusalén, en Damasco, en Alejandría y en Barcelona. Y desde Barcelona se escribían con Oriente en francés, en español y en árabe, que también tenemos documentación. Hay cartas manuscritas en árabe y hay cartas en francés mecanografiadas y en español. Pero eso ya será trabajo para ¿Os lo habéis planteado? Ya se verá. Si el cuerpo aguanta y tenemos tiempo, pues ya le meteremos dientes. ¿Y cuántos años os llevó? Esto estuvimos lo menos 4 años a temporadas más o menos concentradas y dejándolo, porque claro, también teníamos que ponernos en contacto con Yom Tov Asís. Sí. Era cuando él venía aquí a Barcelona, apretábamos, nos concentrábamos y avanzábamos mucho. No se puede decir que es un trabajo seguido, sistemático, sino que es un trabajo que hay momentos de florecimiento y hay momentos de dejarlo en stand-by, ¿verdad? Pero fue un trabajo fructífero y pudimos por lo menos redondear y dar una visión general de cómo fue la aventura, los avatares y aventuras de esta familia sefardí. Creo que tuvo que ser apasionante para vosotros. Si no, no lo hubiéramos hecho. La verdad es que sí. Y apasionante y sorprendente, porque era ya te digo, de la transcripción de unas cartas en judío-español, que la letra es preciosa. A partir de ahí vas montando y va saliendo toda la información. Y con la casualidad de que precisamente eran los documentos de una persona tan relevante para la comunidad de Barcelona. Ahí está. Vamos a ver, relevante. No es que fuese relevante, es que fue una persona que en ese momento fue necesaria para los pocos sefardíes o muchos que había en Barcelona, puntal, ¿no? Tener una especie de guía, de persona que les cantase, que les hiciese... Ellas se refieren a Abner. Abner. Sí, Abner fue una persona muy querida porque estuvo de funcionario, de empleado de la sinagoga y era el guardia civil de la sinagoga. Era un puntal. Era un puntal porque estaba para todo. Igual arreglaba un grifo que le daba una bronca a uno, como que le paraba los pies a un indeseable. Personaje fuerte, no se andaba con bromas.
Tenía que ser un hombre de carácter. De mucho carácter. Sí, Pues sí, sí, sí. él mismo se decía, yo, un guardia civil. Bueno, Luego tenía otras salidas. La última que nos contó fue tierna más no poder. Cuando nos contaba lo que, cuando él era niño, sus hermanos lo hacían sufrir. Dice, nos queríamos mucho, dice, pero eran muy malos conmigo. Y me decían, tú eres un gitano, Porque- que a ti te hemos... Porque era de aspecto diferente a los demás. No, es que resulta que, claro, en las fotos en blanco y negro no se aprecia. Pero el único que era moreno era él. Moreno. Es curioso, de pelo moreno. Y yo un día, el último día, digo, pero usted dice, es que yo era moreno, dice, yo era negro. Dice, y a mí me hacían sufrir por eso mis hermanos. gitano. Y Tú me eres decían, judío, tú eres gitano. tú eres un gitano. Te recogimos de una tribu de gitanos. Sí. Y el tío lloraba. ¡Ay! Y le hacían sufrir. Dice, ¿cuánto me hicieron sufrir de pequeño? Sí. Y era todo broma, era todo... claro, claro. Lo que le hacían Lo que los hermanos los se hermanicos, suelen sí. picar unos a los Picar. otros, sí, sí. Ahora, lo que es tremendo es cómo este señor, con 60 y tantos años ya jubilado, con los achaques y con la cantidad de hijos e hijas que lleva detrás, te atreves a cambiar. Claro, es que lo deberían pasar muy mal en Esmirna, porque ya eran momentos muy difíciles, muy duros. Queremos agradeceros desde Radio Sefarad esta entrevista y bueno, y agradeceros encarecidamente que hayáis escrito esta obra. Bueno, esto va a beneficio de la función que tenemos en la universidad, hay que investigar. Sea Y como sí, no queda sea, más remedio. es una fortuna haber tenido este libro y quien quiera adquirirlo, pues Y si alguien tiene documentación de sus antepasados, Que no la tire. Que no la tire. guarde. Que la guarde. es importante. Es Eso en importante. Israel hay mucho cariño por este tipo de cosas, por estas cartas, cuadernos, libros, manuscritos. Y ya hemos tenido experiencias de un señor ya mayor que hizo su tesis doctoral precisamente con unos libros manuscritos que aparecieron en Israel. Que cualquier escrito no hay que tirarlo a la basura ni venderlo a la papelera. Hay que guardarlo, conservarlo, analizarlo, porque puede guardar la sorpresa más insospechada. Mientras se mantenga viva un nombre, la persona nunca muere. Eso dicen, sí, vaya. Es cierto. Nosotros estamos hablando de ellos y están vivos en nuestra mente y en nuestro recuerdo. Y le escuchamos la voz a Abner y su aspecto tan simpático, tan bravo. Sí. Muy bien.